Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, continuamos con esta apasionante aventura, o no tan apasionante, sobre cómo fue la historia contemporánea de España a través de pequeñas píldoras. Ya sabéis que, bueno, en el capítulo anterior pues estábamos ahí ya a punto ya del conflicto, con el motín de Aranjuez, las abdicaciones de Bayona, y ahora pues vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo de la guerra de independencia. ¿Vale? Fue una guerra un tanto peculiar, duró 5 años, pero no se puede hablar de un mapa como el de la Guerra Civil Española, por ejemplo, en la que había como dos territorios o varios territorios marcados, es decir, esta zona de un bando, esta zona de otra. No, aquí digamos que las principales ciudades de España sí que tenían tropas francesas, ¿vale? Y bueno, digamos que ahí, pues sí, Francia sí que tuvo como una pequeña ventaja, pero realmente donde empezó todo, donde empezó esta chispa, este detonante, fue en Madrid, concretamente, bueno, en la ciudad de Madrid y en la ciudad de Móstoles, ¿vale? En Madrid hubo una insurrección el 2 de mayo, por eso es festivo en Madrid, por eso tienen la suerte de tener el 1 de mayo, que es festivo en toda España, y el 2 de mayo pues es para ellos. ¿Vale? Y también, bueno, fue importante en Móstoles, se publicó un bando municipal en el que bueno, en el que se pedía, o en el que se alentaba un poco a los ciudadanos a que se rebelaran en armas contra Francia, ¿vale? Es decir, esta primera rebelión se expandió después por toda España y, se inicia la guerra, ¿vale? Es decir, ahora mismo es un momento en el que tanto absolutistas como liberales van de la mano porque hay un enemigo común. Hay que recalcar que tanto Carlos IV como Fernando VII siguen confinados en Valencia, como se diga, y no tuvieron una participación directa durante todo lo que pasará. ¿Vale? Entonces hay que tener en cuenta que no hubo conquista de todo el territorio, ¿vale? Para que quede claro. Las fases de la guerra, bueno, claro, aquí tampoco quiero enrollarme, porque, bueno, no es del todo importante para mi alumnado, y dos, porque me suele aburrir bastante la historia militar. Entonces, pues bueno, voy a resumirlo muchísimo, quizás demasiado, pero bueno, digamos que hasta noviembre de 1808 es como que España se apunta a algunas victorias de la resistencia, de la guerrilla, es decir, pues eso, digamos que pequeños guerrilleros en el monte, gente que, bueno, que hacía la vida imposible a los franceses, al ejército francés. Y bueno, esto también se ha mitificado mucho, ¿eh? También es verdad que, bueno, que muchas veces, el español, tal. Y también es importante porque es como que se ayudó a crear el estereotipo del español que nunca se rinde, el español desorganizado, el español así un poco tarado, que bueno, que cuando tiene que luchar contra el invasor, pues lucha y le gana, ¿no? Un poco como, en inglés sería como el underdog, ¿vale? Pues eso. No sé si conocéis el concepto, pues eso, ¿vale? Luego, entre noviembre de 1808 hasta enero de 1812 aproximadamente, hay un dominio más francés, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ejército inglés entra en la guerra. Hay que tener en cuenta que antes España tenía una coalición o una alianza con Francia. Esta alianza se rompe, lógicamente, por las abdicaciones de Bayona y todo lo que viene después, y por tanto España, más bien al revés, es decir, es más bien el Reino Unido la que busca la alianza de España para luchar contra Napoleón. El Reino Unido tiene miedo de que Napoleón les pueda invadir. Entonces, por eso el Reino Unido pues se baja al continente. Es un poco lo que hacen cuando ven su país amenazado. Pasó en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y previamente pues había pasado también en otras guerras. Por ejemplo, la guerra de secesión de España del siglo XVIII también. Pero bueno, digamos que aquí tenemos como un invitado, ¿vale? que echa una mano a España. Y por último, pues hay que hablar que, bueno, de 1812 hasta el final, Francia empieza a tener problemas, sobre todo en el resto de Europa. Ya sabéis que, bueno, que Napoleón pierde la guerra en Rusia, entonces muchas tropas francesas que estaban en España se fueron desmovilizando o yendo a otros países, ¿no? Entonces, pues digamos
que la guerra, pues eso, ¿no? Duró 5 años. Ya veremos que, bueno, que las consecuencias fueron devastadoras para un país ya de por sí bastante pobre y bastante débil, ¿vale? Y terminamos este punto hablando un poco de la importancia de Cádiz como un reducto liberal. Era una de las zonas más seguras de la península ibérica. Si habéis ido a Cádiz o si sabéis dónde está Cádiz, pues es, digamos que por su orientación, por cómo está situada, pues es una zona bastante inexpugnable. Entonces, pues se decidió que aquí pues era el lugar para convocar las Cortes, que daría lugar a la Constitución de 1812 y a la ruptura, al menos provisional, con el absolutismo, ¿vale? Entonces, pues nada, simplemente pues comentar esto. Si estáis viendo el vídeo, pues veréis que aquí a mano izquierda tenemos un grabado del motín de Aranjuez, ¿vale? Que es un poco lo que está así, bueno, lo que desencadena después todas estas insurrecciones populares, ¿vale? Sería un poco esto. Luego tenemos un monumento a la batalla de Vitoria, una de las principales batallas de la Guerra de la Independencia, que se tuvo lugar a finales ya, 1813, ya con la guerra ya acabando. Y luego pues hemos puesto aquí pues el típico grabado que aparece en todos los libros sobre las Cortes de Cádiz, que daría lugar a la Constitución de 1812, que eso es lo que todo el mundo se tiene que quedar con ello, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado y continuamos. Venga.